The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. ¿Y si lo que escuchaste en el silencio de la madrugada no fuera solo un sueño? El hombre despertó sobresaltado, con el pecho agitado y la ropa pegada al cuerpo por el sudor. La habitación estaba a oscuras, pero sintió que algo había cambiado. Se quedó sentado por algunos segundos, frotándose el rostro con sus manos ásperas, intentando comprender lo que había visto. La imagen aún estaba viva en su mente. Fuego en el cielo, una voz firme, una advertencia clara. Respiró profundo y susurró, casi con miedo de oír su propia voz. Esto no fue solo un sueño. Al amanecer, la aldea ya estaba en movimiento. El olor a polvo se levantaba con los primeros pasos sobre la tierra seca. Las mujeres cargaban cántaros de agua. Los hombres preparaban sus herramientas. La vida seguía su curso habitual, pero dentro de él, nada era habitual. En el mundo antiguo, experiencias como aquella no se trataban como simple imaginación. Había un entendimiento profundo de que los dioses hablaban. Hablaban por medio de sueños, de señales en el cielo, de palabras que brotaban de repente en la mente de alguien elegido. Entre los hebreos, los babilonios, los egipcios y tantos otros pueblos del Oriente Próximo, existía esa expectativa constante de que el mundo espiritual estaba activo. La vida era dura. El sol quemaba la piel durante el trabajo en el campo. La cosecha podía fallar. La guerra podía estallar sin previo aviso. Ante tanta incertidumbre, las personas buscaban dirección, y cuando alguien decía haber recibido un mensaje divino, todos prestaban atención. El hombre caminó hacia la plaza de la aldea, aquel día con los pies pesados. Sentía el polvo colándose entre los dedos de sus sandalias. Cada paso parecía más difícil que el anterior. Sabía que, si hablaba, su vida dejaría de ser tranquila. Las personas comenzaron a acercarse cuando notaron su rostro serio. ¿Qué sucede?, preguntó un vecino, cruzando los brazos. Él tragó saliva. Tenía la garganta seca como la tierra a su alrededor. He oído un mensaje. No fue algo común. Fue claro. Hubo silencio. Nadie se rió. Nadie se burló. En el mundo antiguo, este tipo de declaraciones no se tomaban a la ligera. Podían significar esperanza. Podían significar juicio. La interpretación de estos mensajes no ocurría de forma descuidada. Exigía conocimiento de las costumbres, de las señales, de la historia del pueblo. Exigía también valentía, porque decir que los dioses habían hablado era asumir un peso enorme. Mientras el hombre sentía las miradas sobre él, comprendió que no se trataba solo de repetir palabras. Necesitaba entender qué significaba aquello para todos y, por encima de todo, necesitaba lidiar con lo que aquello significaba para él mismo. A partir de ese momento, su vida dejaría de pertenecerle solo a él. Después de aquel primer anuncio en la plaza, el silencio no se fue fácilmente. Las personas volvieron a sus tareas, pero las miradas seguían siendo diferentes. Algunos sentían curiosidad, otros desconfianza. También estaban los que simplemente se quedaron inquietos, como si una pequeña piedra se hubiera metido en su calzado y ahora les molestara a cada paso. El hombre lo sintió en carne propia. Esa noche casi no durmió. Se recostó, dio vueltas de un lado a otro. Escuchó el viento golpear las sencillas paredes de su casa. Su mente no descansaba. Pensaba en lo que había dicho. Pensaba en lo que aún le faltaba decir. El peso no estaba solo en el mensaje. Estaba en la responsabilidad. En el mundo antiguo, ser alguien que afirmaba haber recibido una palabra divina no era un honor ligero, era un riesgo. Si tenía razón, podría salvar al pueblo de malas decisiones. Si se equivocaba, podría ser rechazado, aislado
incluso castigado. Por la mañana, mientras se lavaba la cara con agua fría de una vasija de barro, miró su propio reflejo tembloroso en la superficie. «Porque yo», susurró. No hubo una respuesta inmediata. Entre los hebreos y otros pueblos de la región, se creía que lo divino elegía a personas comunes, pastores, siervos, hombres sencillos. No eran necesariamente los más fuertes ni los más instruidos. Quizás era precisamente por eso. Las personas comunes sabían lo que era el miedo, sabían lo que era la duda. A lo largo de los días siguientes, los líderes de la comunidad lo llamaron para conversar. Se sentaron bajo la corta sombra de un árbol. El calor hacía que el sudor corriera. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Era por la nuca de todos. ¿Estás seguro de lo que oíste?, preguntó uno de los ancianos, con voz baja y firme. Él respiró profundo antes de responder. Estoy seguro de lo que sentí. La voz era clara. No era como mis propios pensamientos. La respuesta no eliminó las dudas, pero mostró algo importante. No hablaba con arrogancia, hablaba con temor. Ser un portavoz significaba aprender a distinguir la propia voluntad de aquello que venía de afuera, de aquello que parecía superior. Significaba soportar el peso de saber que cada palabra podría influir en decisiones sobre guerras, cosechas, alianzas y, sobre todo, significaba aceptar que su vida dejaría de ser simple. Mientras el sol descendía en el horizonte y el cielo se tornaba rojizo, comprendió que aquel llamado no era un momento aislado, era el inicio de un camino largo, un camino donde cada paso exigiría más discernimiento, más valentía y más claridad para entender qué venía realmente de lo divino. En los días que siguieron, comenzó a darse cuenta de que no bastaba con decir lo que había oído, necesitaba comprender mejor cada detalle. El mensaje parecía sencillo cuando llegó la primera vez, pero ahora surgían preguntas. ¿Qué significaba exactamente esa advertencia? ¿Era algo que pasaría pronto o más adelante? ¿Involucraba a toda la aldea o solo a algunos? Empezó a observar más. Durante el trabajo en el campo, mientras tiraba de la azada y sentía la tierra dura resistirse, intentaba organizar sus pensamientos. El sol golpeaba con fuerza su cabeza. El sudor le corría por los ojos y le escocía. Aun estando cansado, su mente seguía activa. Recordaba las historias antiguas que había oído de niño, relatos de otros hombres que también dijeron haber recibido mensajes divinos. Por la noche, conversaba con uno de los ancianos más longevos. Se sentaban cerca de la puerta, donde el aire circulaba un poco mejor. No todo mensaje debe decirse de cualquier manera, dijo el anciano con voz pausada. Primero, necesitas entender si está de acuerdo con lo que ya sabemos sobre nuestro Dios. Él escuchó en silencio. Aquello tenía sentido. El mensaje no podía contradecir lo que ya se le había enseñado al pueblo. Este proceso lo volvió aún más atento a sus propios pensamientos. Comenzó a preguntarse, ¿esto vino realmente de afuera o nació de mi propio miedo? Esa duda lo inquietaba, le oprimía el pecho, le quitaba el sueño. En el mundo antiguo, interpretar una profecía exigía ese cuidado. No era solo repetir palabras, era compararla con la tradición, con la historia del pueblo, con las señales alrededor. Se dio cuenta de que discernir era un trabajo interno, exigía calma, paciencia y valentía para admitir cuando aún no tenía todas las respuestas. Y, mientras buscaba claridad, sintió que el siguiente paso exigiría una decisión más firme. Intentó seguir su rutina como antes, pero algo dentro de él permanecía atento. Ya no caminaba distraído. Prestaba atención a los detalles, el ruido de los pasos en la tierra seca,
el viento golpeando las paredes de la casa, la forma en que las personas comentaban en voz baja cuando él pasaba. Fue entonces cuando, en una madrugada sofocante, el sueño volvió. Esta vez, despertó aún más rápido. Se sentó en su estera, con la respiración pesada. El aire se sentía demasiado caliente. Se pasó la mano por el rostro y sintió el sudor frío en su frente. La imagen había sido más clara. Había números. Había una dirección específica. No era confuso como antes. Se quedó allí sentado por algunos minutos, escuchando solo los latidos fuertes de su propio corazón. Otra vez, susurró. En el mundo antiguo, los sueños repetidos no se ignoraban, se tomaban en serio. Muchos creían que cuando un mensaje llegaba más de una vez, era porque necesitaba atención inmediata. Al amanecer, buscó al mismo anciano. Caminó hacia su casa con pasos firmes, pero con el estómago contraído. El suelo estaba frío bajo sus sandalias. «He soñado otra vez», dijo. Apenas fue recibido. El anciano lo miró por algunos segundos antes de responder. «Entonces, no es algo que debas guardar». La frase fue simple, pero cargada de peso. Comprendió que ya no podía esperar más. El miedo seguía ahí. Miedo a equivocarse. Miedo a ser malinterpretado. Pero también había una sensación clara de urgencia, como si postergarlo fuera una desobediencia. Mientras volvía a casa, sintió cómo se formaba el... Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a shortlist of best-fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Peso de la decisión. Sus manos estaban sucias de la tierra del trabajo del día anterior. Las observó por un momento. Eran manos comunes, de alguien común. Aún así, serían esas manos las que cargarían un mensaje que podría cambiar el rumbo de todos. Esa misma semana, decidió que no esperaría más. La noticia del segundo sueño comenzó a esparcirse incluso antes de que hablara oficialmente. Cuando llegó a la plaza, ya había gente reunida. Algunos estaban con los brazos cruzados, otros mantenían la mirada fija en él, intentando adivinar lo que vendría. El sol estaba en lo alto. El calor hacía que el aire se sintiera pesado. Sintió el sudor correr por su espalda bajo la túnica. Se limpió las manos en la ropa, intentando disimular el nerviosismo. Respiró profundo y comenzó a hablar. Explicó lo que había visto. Habló de los detalles que ahora eran más claros. Dijo que no era algo distante. Era una advertencia que exigía un cambio rápido. Mientras hablaba, notó que su propia voz se secaba. Tragó saliva antes de continuar. Hubo murmullos. Un hombre más joven dio un paso al frente. ¿Y si estás equivocado?, preguntó sin agresividad, pero con firmeza. Sintió el peso de la pregunta. Su rostro se calentó. Pensó por un instante antes de responder. Si estoy equivocado, asumo las consecuencias. Pero si tengo razón y nos quedamos quietos, todos sufriremos. El silencio regresó. No era un silencio de aceptación absoluta, sino de reflexión. En el mundo antiguo, las profecías no eran solo palabras espirituales. Podían cambiar decisiones prácticas, sembrar o no sembrar, prepararse para la guerra, buscar alianza. Por eso, la interpretación debía ser clara. Mientras los líderes discutían entre sí, él se alejó unos pasos. Su corazón aún latía rápido. Sentía una mezcla de alivio y tensión. Había hecho lo que debía. Ahora, ya no estaba bajo su control. Comprendió que interpretar una profecía no terminaba al hablar. Allí comenzaba una nueva fase: esperar, observar y enfrentar las reacciones. Y algunas de esas reacciones serían más difíciles de lo que imaginaba. En los días siguientes, la aldea quedó dividida. Algunos comenzaron a prepararse tal como él había orientado. Almacenaron granos, reforzaron cercados, organizaron reuniones con los líderes. Otros siguieron su rutina,
como si nada se hubiera dicho. Notó la diferencia en las miradas. Cuando pasaba por las calles estrechas, sentía que lo observaban. Había quienes lo saludaban con respeto. Había quienes giraban el rostro. Cierta tarde, mientras reparaba una herramienta fuera de su casa, un hombre mayor se acercó. Se detuvo a pocos pasos y habló sin rodeos. «¿Has puesto miedo en la gente?» Él siguió sosteniendo la herramienta por algunos segundos antes de responder. El metal estaba caliente por el sol. No quise causar miedo. Solo dije lo que oí. El hombre sacudió la cabeza. Las palabras tienen peso. Tras decir eso, se marchó. La frase quedó grabada en su mente el resto del día. Sabía que era verdad. Sentía el peso de sus propias palabras sobre los hombros. No se trataba solo de tener razón o no. Se trataba de cómo aquello afectaba a familia, niños, ancianos. Por la noche, sentado en el suelo de su casa, con la espalda apoyada en la pared fría, pensó en las consecuencias. Si no pasaba nada, perdería la confianza de todos. Si algo realmente venía, sería recordado como alguien que dio la alerta. Pero lo que más le inquietaba era otra cosa. ¿Y si las personas estaban cambiando solo por miedo y no por entendimiento? En el mundo antiguo, la interpretación de una profecía también se probaba con el tiempo. No bastaba con anunciarla. Era necesario esperar a que las señales se confirmaran. Mientras el viento nocturno entraba por la puerta, comprendió que esa espera sería larga y que, antes de cualquier confirmación externa, tendría que enfrentar sus propias dudas una vez más. Tom. Los días pasaron despacio. El cielo siguió despejado. El trabajo en el campo continuó normal. El ruido de las herramientas golpeando la tierra seguía siendo el mismo. Eso comenzó a incomodarlo. Cada mañana en que nada diferente sucedía, aumentaba la presión dentro de él. Mientras caminaba bajo el sol incandescente, sentía el calor golpear su cabeza y el sudor correr por su cuello. Sus manos se ensuciaban de tierra, pero su mente no lograba descansar. Algunos comenzaron a comentar. «Hasta ahora, nada ha cambiado», dijo un hombre, en voz baja. Pero los Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a short list of best fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. suficientemente alto para que él lo oyera. Fingió no escuchar, pero la frase se quedó clavada en su cabeza. Por la noche, el sueño se volvió más difícil. Se acostaba y se quedaba mirando el techo oscuro. Su cuerpo estaba cansado, le dolían los músculos, pero sus pensamientos no se detenían. Se preguntaba a sí mismo si lo había interpretado todo correctamente. Repasaba cada detalle del sueño. Intentaba recordar el tono de la voz que había oído. En una ocasión, buscó nuevamente al anciano, y si lo entendí mal, preguntó, con voz queda. El anciano respiró profundo antes de responder. Si vino de Dios, se cumplirá. Si no vino de él, el tiempo lo mostrará. La respuesta no trajo alivio inmediato, pero trajo realidad. En el mundo antiguo, la confirmación de una profecía no llegaba en el momento del anuncio, llegaba después. A veces, demoraba. Y esa demora era una prueba difícil. Se dio cuenta de que la espera era parte del proceso. No se trataba solo de lo que pasaría afuera, sino de lo que estaba pasando dentro de él. La ansiedad le oprimía el pecho. El miedo a fallar volvía con fuerza. Aún así, decidió mantenerse firme. No añadiría nada al mensaje, no cambiaría detalles para parecer más convincente. Ahora, todo dependía de lo que el tiempo revelara. Una tarde calurosa, algo comenzó a cambiar. El viento sopló más fuerte de lo normal, levantó polvo en la plaza e hizo que las puertas golpearan con fuerza. Las personas detuvieron lo que estaban haciendo y miraron al cielo. Él también miró. Las nubes estaban diferentes, más pesadas, más oscuras. No era común en esa época del año. Un escalofrío recorrió sus brazos
A pesar de que el calor seguía siendo fuerte, mientras recogía algunas herramientas fuera de casa, oyó pasos apresurados detrás de él. ¿Has visto el cielo?, preguntó el mismo hombre que antes había dudado. Él asintió con la cabeza. Lo he visto. Ambos se quedaron en silencio por algunos segundos, escuchando cómo el sonido del viento aumentaba. Esa noche, la temperatura bajó rápido. El aire se volvió seco. Algunas familias comenzaron a reforzar puertas y a guardar lo que aún estaba esparcido afuera. Las conversaciones cambiaron de tono. Ya no eran comentarios de duda, eran preguntas prácticas. Sintió que el estómago se le contraía. Parte de él sintió alivio, no por tener razón, sino porque ahora no parecía estar solo en lo que había visto. Otra parte sintió miedo. Si aquello era solo el comienzo, ¿qué vendría después? Acostado más tarde, con el ruido del viento colándose por las rendijas de la casa, pensó en las consecuencias reales. Niños asustados, ancianos con dificultad para protegerse, familias enteras dependiendo de decisiones tomadas días atrás. En el mundo antiguo, las señales naturales se observaban con atención. Cambios en el clima, en el comportamiento de los animales, en el cielo. Todo podía interpretarse como confirmación o advertencia. Comprendió que el momento de la espera estaba llegando a su fin. Ahora ya no se trataba solo de creer o dudar. Se trataba de enfrentar lo que estaba a punto de suceder. En la madrugada siguiente, el viento arreció aún más. Las paredes de la casa temblaban levemente. Despertó incluso antes de oír que alguien llamaba desde afuera. Se sentó rápido, con el corazón acelerado. El aire estaba frío, distinto a las noches anteriores. Pronto llegaron los primeros sonidos de objetos cayendo en la calle, puertas golpeando, un animal suelto corriendo y haciendo ruido. Se levantó y abrió la puerta con dificultad, debido a la fuerza del viento. El cielo estaba oscuro, aunque ya era casi de mañana. Nubes pesadas lo cubrían todo. En pocos minutos, la lluvia comenzó. No fue débil, cayó con fuerza, pesada, golpeando el suelo seco con violencia. La tierra comenzó a convertirse en lodo. Pequeños canales de agua se formaron entre las casas. Salió para ayudar a una familia que intentaba sostener el techo de su casa. El agua le corría por la cara, mezclada con sudor. Sus manos resbalaban al intentar tirar de la cuerda que sujetaba la estructura. ¡Sujeta fuerte!, gritó alguien a su lado. Él sujetó. Los brazos le ardían por el esfuerzo. Su ropa quedó empapada. El frío comenzó a calar en su cuerpo. Durante horas, la aldea enfrentó la tormenta. Parte de las siembras fue destruida. Algunas construcciones más frágiles cedieron, pero muchos estaban más... Running a small business means I wear lots of hats. When I put on my hiring hat, I can count on LinkedIn Hiring Pro to make it easy. LinkedIn Hiring Pro helps manage my hiring workflow, puts my job post in front of a unique network of professionals, and matches me with the best candidates for my business. I can also share my job with my network. No other job site lets me do that. No wonder most small businesses say they'd use LinkedIn Hiring Pro again. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Preparados de lo que habrían estado si no se hubiera dicho nada días antes. Cuando la lluvia finalmente amainó, el escenario era de agotamiento. Personas sentadas en el suelo, respirando profundo, niños aferrados a sus padres. El olor a tierra mojada impregnaba el aire. Él se quedó de pie en medio de la plaza, con los pies hundiéndose levemente en el lodo. Observaba todo en silencio. No había alegría en su rostro, había seriedad. Sabía que la advertencia había sido real, pero también sabía que el sufrimiento había sido real. Uno de los líderes se acercó, con la ropa sucia y el rostro cansado. «Nos ayudaste a prepararnos», dijo, con voz baja. Él solo asintió. Por dentro, sentía una mezcla de alivio y una responsabilidad aún mayor. Ahora no quedaba duda sobre el origen del mensaje, pero junto con la confirmación venía algo más profundo, la certeza de que ser un portavoz no se trataba de reconocimiento, se trataba de cargar un peso
que pocos estaban dispuestos a soportar. En los días siguientes, la aldea comenzó a reorganizarse. Los hombres levantaron muros que habían caído. Las mujeres separaron lo que aún podía aprovecharse de las cosechas. Los niños ayudaron a cargar pequeños objetos de un lado a otro. El suelo seguía húmedo, pegándose a las sandalias. El olor a barro tardó en desaparecer del aire. Él también ayudó. Sus manos quedaron aún más marcadas. Sus uñas estaban llenas de tierra seca. El cuerpo le dolía al final de cada día, pero el cansancio físico era más fácil de sobrellevar que el peso que cargaba por dentro. Ahora que todo había pasado, las personas lo miraban de forma distinta. Ya no era solo el hombre que dijo haber oído algo, era el hombre que había avisado antes de que cayera la lluvia. Aún así, no se sintió superior a nadie. Al contrario, sintió más responsabilidad. Sabía que, si otro mensaje llegaba algún día, el peso sería todavía mayor. Cierta tarde, el mismo hombre que antes lo había cuestionado se acercó nuevamente. «Dudé de ti», dijo, con voz más baja que antes. Él se limpió el sudor de la frente con el antebrazo antes de responder. «Yo también dudé de mí mismo». Ambos quedaron en silencio por algunos segundos. No hacían falta más palabras. La experiencia le enseñó a la aldea algo importante. En el mundo antiguo, las profecías no se trataban como una curiosidad. Se examinaban con cuidado. Se comparaban con lo que ya se sabía sobre Dios. Y, sobre todo, eran confirmadas por el tiempo. Para él, todo aquello dejó de ser solo sobre predecir lo que iba a pasar. Lo que más lo marcó no fue el hecho de haber anunciado la tormenta, sino lo que el proceso hizo dentro de él. Se dio cuenta de que abrir la boca para decir algo que creía que venía de Dios exigía verdadera valentía, de esa que hace sudar las manos y acelerar el corazón. Descubrió también que esperar la confirmación era aún más difícil que hablar. La espera oprimía el pecho, quitaba el sueño y sembraba dudas en la mente. Y lidiar con las reacciones de las personas, con las miradas de desconfianza y las preguntas directas, exigió una firmeza que ni siquiera sabía que tenía. Quien escucha esta historia hoy tal vez reconozca sentimientos parecidos. No todo mensaje debe ser rechazado de inmediato, pero tampoco debe ser aceptado sin cuidado. Existe un camino entre el miedo y la ingenuidad, un espacio donde es necesario detenerse, pensar y observar. Él aprendió eso en la práctica, sintiendo el peso de sus propias palabras y las consecuencias de ellas en la vida de otras personas. También entendió que hablar en nombre de Dios no era algo para alimentar el orgullo. No había lugar para la vanidad cuando se cargaba con una responsabilidad tan grande. Lo que existía era temor, conciencia de que cualquier exageración o descuido podría traer confusión. El tiempo, con sus días largos y silenciosos, mostró lo que era verdadero. No fue la prisa lo que confirmó el mensaje, sino los acontecimientos que vinieron después. Al final, comprendió que ser sensible a la voz de Dios no tenía relación con el reconocimiento público o una posición de destaque. Tenía relación con la responsabilidad. Una responsabilidad muchas veces silenciosa, pesada y solitaria. Y fue eso lo que realmente transformó quién era él. La aldea siguió adelante. La vida volvió a su ritmo normal. Pero nadie olvidó aquellos días. Y él jamás volvió a ser el mismo hombre que despertó sudando en aquella primera madrugada. Si esta historia te hizo reflexionar, quiero hacerte una pregunta sencilla. ¿En algún momento de tu vida has sentido que Dios intentaba hablar contigo, pero tuviste miedo de escuchar? Y si deseas seguir aprendiendo sobre historias bíblicas profundas, humanas y llenas de significado, suscríbete al canal ahora. Así, no te perderás los próximos videos. Activa también las notificaciones, porque cada semana hay una nueva historia esperando para fortalecer tu fe. Nos vemos en el próximo video. NFL football season is here, which means when you switch to Verizon, it feels like touchdown, because you get NFL Sunday Ticket from YouTube on us when you buy an eligible 5G phone on select unlimited plans, which means you can watch every out-of-market game every Sunday afternoon, and it's all on us. Now that's the Verizon way to kick off the NFL football season right. Switch and get NFL Sunday Ticket from YouTube on us, only with Verizon.
Daydreaming about Fiore's soft dream knit fabric? Meet the Halo Essential Wide Leg Pant, designed with Fiore's softest premium stretch dream knit fabric. Invest in your happiness with some of the most comfortable clothes on the planet. Get 20% off your first purchase at Fiore.com/Halo20. That's VUORI.com/HALO20. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions.